Saludos, mi nombre es Williams de la Universidad Tecnológica de Santiago. Vamos a hacer ese dibujo para la asignatura diseño y dibujo mecánico computarizado y ese para el segundo parcial del siglo en el 2022. Vamos a hacerlo en AutoCAD 3D. Entonces vamos a trazar nuestra parte y antes de todo tengo todas las medidas escritas aquí para evitar confusión y para ser más rápido también. Entonces vamos a trazar nuestra primera parte, que es esta parte front aquí y esta parte front, y vamos a trazar un primer que es de 30 a la derecha, de 80, subimos con una medida de 50 y a la izquierda con una medida desconocida y vamos a tomarla aquí. Entonces vamos a trazar y decimos que que aquí hay un arco, pero bueno, ese arco es tangente a nuestra línea. Entonces este círculo aquí, para trazar ese arco hay que tomar un centro de otro y que el círculo pasa por aquí. Entonces desde todo vamos a hacer y a trazar un círculo, ese círculo aquí. Para trazar ese círculo vamos a tomar una medida media aquí, mid es por aquí de 10. Entonces, y vamos a trazar el offset para ese, el offset de 60. Aquí. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es trazar el círculo de 60. Ese círculo de 60. Ese círculo de 60 aquí. De 60 y otro círculo para pasar por aquí. Vamos a utilizar ese centro aquí. Ese centro que es de 60 también. Entonces lo que vamos a hacer es eliminar ese, porque bueno, no necesitamos. Entonces, y cortar las otras partes. Ese también. Entonces sureste, entonces vamos a decir una vista sureste. Nuestra vista sureste. Vamos a hacer el press pull de 70. Sí, press pull de 70, sí. Press pull de 70 aquí. Oh Dios, ¿qué hago? Press pull de 70. Ok, press pull de 70 y ya. Así. Press pull de 70 y también ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar una vista top. La vista top y vamos a trazar una línea de aquí, de 40 a la izquierda de 45. Subimos con una distancia de 5 y a la izquierda de 20. Y enter. Vamos a necesitar una simetría. Una simetría dice mirror. Esa parte de arriba. Enter.
y no. Entonces tenemos una parte y entonces ahora vamos a cerrar ese punto aquí hasta este punto aquí. Enter. Entonces aquí, ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a tomar una vista sureste otra vez. Una vista sureste para que podamos introducir ese en ese. Pero antes de todo hay que poner un press pull. Que da un press pull de 50 aquí. Press pull de 50. Sí, un press pull de 50 y enter. Entonces para moverlo digitamos move. Seleccionamos nuestro objeto y enter, y vamos a tomar ese punto que va a estar en ese midpoint hasta este midpoint. Entonces, pues seleccionamos el botón subtract aquí, subtract mayor, enter, y el dibujo menor y enter. Así, sí, que bonito parece. Entonces, déjame girar para ver. Así. Sí, así parece entonces. Entonces, para que podamos quitar o eliminar las otras partes, vamos a seleccionar ese y Shift vamos a hacer seleccionar de todo seleccionamos nuestro sólido ahí, Shift, quitar la selección y suprimir. Entonces la otra parte es una vista right. Una vista right y otra vez una vista sureste para cambiar. Sí, una vista sureste. Entonces vamos a trazar un box como una caja, length, desde ese punto hasta este punto. Y digitamos 20 aquí. Entonces, para hacer esas cosas aquí, vamos a digitar ¿dónde es? No, aquí. Solid editing. Ok. Tapper face. El tapper face. Ok. Tapper face. Y seleccionamos para hacer ese. Podemos hacer ese. Enter.
Ok, seleccionamos. Y enter. Y enter. Entonces, vamos a seleccionar ahora ay Dios. Digitamos 30 grados. Punto móvil. Digitamos. Entonces, trazamos ese. Trazamos ese aquí. De 30. De 30 aquí. Entonces, para trazar ese, vamos a hacer la misma cosa aquí. Ese, ay Dios. Ese, vamos a tomar ese. Tomar una sección aquí, sí. Esa sección. Oh. Tomar, seleccionamos ese. Y ese. Enter. Ese midpoint aquí. Hasta este midpoint. Un ángulo de 45 grados. Ay Dios. Toman mal.